Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En la fiesta de la Santísima Trinidad tenemos un conjunto de lecciones algo extrañas. Digo algo extrañas porque aunque celebramos la enseñanza bíblica de que el único verdadero Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay muy pocas palabras en cuanto a una de las personas divinas. En los textos, el Padre está presente. El Antiguo Testamento habla del Señor, quien poseía al Hijo, la sabiduría, desde el principio, desde antes de que empezara sus obras. El Padre es el Señor Dios, que hizo los cielos y de la tierra, el Todopoderoso Creador. Pero mucho antes de esto, antes de todo, el Padre estableció al Hijo. El Padre eterno engendró eternamente al Hijo eterno. Desde antes de que la tierra existiera, antes de los abismos, antes de que existieran los grandes manantiales, antes de que se formaron los montes y las colinas, como dice Proverbios 8. Y el Padre aprobó a Jesús Nazareno por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él entre los hijos de Judea y Jerusalén, como Pedro predicó el primer Pentecostés cristiano. Conforme al plan determinado y conocimiento anticipado de Dios el Padre, Jesús fue entregado para ser crucificado y matado por medio de los hombres inicuos, dice Hechos 2. Pero el Padre lo levantó y lo resucitó a Jesús, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. A David, patriarca, profeta y rey, Dios le había jurado de que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Y en la moda profética, David habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. El Padre ha exaltado al Hijo Jesús a su diestra y lo ha hecho Señor y Cristo. El Padre busca la gloria de Cristo, su Hijo, y él ha juzgado que Cristo es digno de la resurrección y de la exaltación a su diestra. Y al resucitar al Hijo y a sentarlo a su derecha, Dios ha glorificado a Cristo ante todo el mundo. El Hijo entonces está presente en nuestros textos. Él llama a todos los hijos de los hombres para que vengan a Él y a atraernos a Él. Él quiere que estemos con Él y con el Padre eternamente en los cielos. El Hijo estuvo presente en la creación, entendemos. Él estaba al lado del Padre mientras Él formaba los cielos, afirmaba las nubes en las alturas, reforzaba las fuentes del abismo, establecía los límites del mar y afirmaba los fundamentos de la tierra. El Hijo estaba allí, al lado del Padre, ordenándolo todo, disfrutando siempre de su presencia, regocijándose en la tierra, deleitándose con el género humano. El Hijo fue entregado, crucificado y matado
por medio de los hombres inicuos. Él lo hizo para guardar la palabra de su Padre, para honrar y obedecer a la voluntad del Padre. El Hijo confiaba en el amor y el placer de su Padre, y así que confiaba en que nada le perturbaría, como dice Hechos 2:25. En medio de su muerte dolorosa, su corazón se alegró y su lengua cantó llena de gozo, con la certeza de que su cuerpo descansará en la esperanza. Como dice el libro de Hebreos, por el gozo que le esperaba, es decir, por causa de la salvación del mundo entero, ese gozo, Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza de su crucifixión. Pues estaba seguro de que el Padre lo llenaría de gozo con su presencia. El Hijo está sentado a la diestra del Padre hasta el día en que el Padre lo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El Hijo honra al Padre y hace todo lo que el Padre desea y manda, todo lo que Él ha prometido por sus profetas en el Antiguo Testamento. El Hijo conoce al Padre como ningún otro, íntimamente, ya que el Hijo y el Padre son uno. Pues el Hijo no es otro que el único Dios eterno, el Dios que se reveló a Moisés como el Dios Jehová Yahweh. Yo soy el que soy, dijo Dios a Moisés. Y Jesús indica esta misteria y divina realidad cuando dice: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Pero incluso cuando el Padre se revela a nosotros por medio de la palabra profética y apostólica, no lo conocemos como debemos. Somos como esos judíos en el Evangelio para hoy. Buscamos nuestra propia gloria. Descuidamos la palabra de Dios. Incluso cuando conocemos la palabra de Dios, a menudo nos negamos a permitir que nos guíe, que nos domine a nuestras vidas. Es decir, que no guardamos la palabra de Dios como debemos, que es del Padre tanto como de Cristo. No nos aferramos a la palabra de Cristo como debemos. No la escuchamos, no la atesoreamos, no la obedecemos como debemos. Los judíos que confrontaron a Jesús en el Evangelio se aferran a su propia miserable gloria hecha por los hombres. Derivan la gloria de aquellos que conocen. ¿Suena familiar? ¿No nos jactamos también en la misma manera? ¿No nos jactamos en las personas que conocemos? Los bien conocidos, los ricos, los famosos, los con mucha autoridad. Esos judíos son arrogantes. Sin duda nada es más grande que ellos y sus antepasados. Afirman saber cómo funciona la vida y aún la vida eterna. También toman por sí mismos el derecho de juzgar a los demás, aún a Cristo, el Hijo de Dios. Pero somos nosotros, de nuevo, como ellos. Somos tan rápidos para juzgar a los demás y poner abajo a otros. Sin embargo, nosotros, como ellos, afirmamos tener a Dios como nuestro Padre.
En nuestros textos también el Espíritu Santo está presente, pero apenas se menciona. En todas las escrituras designadas para esta fiesta de la Santísima Trinidad, solo escuchamos lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo, dijo San Pedro bajo la inspiración. E incluso en esta oración vemos más la obra de Dios el Padre y del Hijo que todo lo que hace el Espíritu Santo. La única mención del Espíritu Santo en nuestros textos es que el Padre le prometió a su Hijo y que el Hijo lo derramó el día de Pentecostés, lo que celebramos el domingo pasado. Que esto sea una lección para nosotros, para que no nos quedamos como los hombres en el Evangelio de hoy. El Espíritu Santo no presume ni busca su propia gloria, como escuchamos también el domingo pasado. Su tarea es siempre señalarnos y traernos a Cristo Jesús, el Hijo del Padre. Él trabaja detrás de las escenas en la obra salvadora de Dios el Padre y Espíritu Santo, y principalmente Dios el Hijo, el Dios Trino. El Hijo no se glorifica, sino que honra y ensalza al Padre, guardando siempre su palabra en todos los detalles. Del mismo modo, el Espíritu Santo no se honra a sí mismo, más bien honra y glorifica al Hijo, trabajando en y a través de las Escrituras, el Evangelio predicado, el Evangelio que encontramos en los santos sacramentos, para aplicar a nosotros la obra del Hijo. Las lecciones para este día pueden parecer insuficientes para enseñarnos acerca de la enseñanza bíblica que se nos ha revelado, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad para la eternidad y que nos ama. Sin embargo, vemos que son, de hecho, estas escrituras de hoy, una representación perfecta de la obra trinitaria de Dios entre y para nosotros. El Padre nos crea y nos sostiene. Él ha engendrado eternamente al Hijo y en el momento adecuado lo envió al mundo para sufrir la muerte en nuestro lugar. El Hijo participa en la creación, regocijándose y deleitándose con el género humano. Por lo tanto, con gozo descendió de su trono eterno para sufrir la cruz, para que su muerte y su resurrección puedan devolvernos a nosotros y a todo el género humano a la vida y las bienaventuranzas eternas con el Padre. El Espíritu Santo nos dirige siempre al Hijo y a su obra salvífica mediante la predicación del Evangelio, como hizo a través de San Pedro el día de Pentecostés. Él condena a nuestro pecado para que tengamos hambre y sed y de la justicia, la rectitud y la santidad fuera de nosotros, las que provienen de Cristo. Él nos señala a la muerte de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, a nuestro favor, para nuestra vida eterna.
señala a la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que anhelemos a la vida que encontramos en Cristo, el Hijo de Dios. Él nos muestra la corrupción de nuestra propia carne y el abandono del alma incrédulo al Hades, para que nos alejemos de la gloria que nosotros haríamos por nosotros, y en cambio recibimos con gozo el perdón, la vida y la salvación que el Señor y Cristo nos ha procurado. Sabemos que la muerte está a nuestro alrededor, la enfermedad, el declive del cuerpo, la muerte física de seres queridos y amigos. Pero todos los que escuchan y guardan la palabra de Cristo, no veremos la muerte eterna. En el momento de pasar de esta vida, nuestras almas son trasladados a la bienaventuranza celestial. Contrario a lo que pensaban los judíos en el Evangelio de hoy, Abraham no estaba muerto, sino vivo e inmortal, con Dios en los cielos, en la gloria. Y Jesús, Él siempre es nuestro buen samaritano. Él cuida y nos sana para quitar de nosotros la enfermedad de la muerte, la enfermedad del cuerpo, la enfermedad de nuestras almas. Expulsa a los demonios para que podamos ser libres para servir a Dios en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas. Nos da la vida eterna para que podamos ser inmortales, como Él mismo es inmortal. Saboreó la muerte para que no veamos la muerte, sino la vida eterna en Él. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20. Y Jesús y el Padre son uno, junto con el Espíritu Santo. Esto nos enseña el Espíritu Santo para que podamos conocer al Padre a través del Hijo Jesucristo para siempre. Bendita sea la Santísima Trinidad e indivisa unidad. Glorifiquémosla porque nos ha mostrado su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.